Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Es un gusto reencontrarnos con ustedes, como cada martes y como cada viernes, aquí en Televisión Nacional. Arrancamos. El domingo pasado fue la primera instancia del ciclo electoral 2019-2020. Esto nos llevará ya al mes de octubre, están definidos los candidatos, restan algunos detalles, por ejemplo, las candidaturas a vicepresidente en algunos partidos. De octubre probablemente pasemos al mes de noviembre, allí estará la segunda vuelta electoral. Y en mayo del 2020 se elegirán las autoridades municipales y también las autoridades de los territorios, el tercer nivel de gobierno. Con el panorama entonces algo despejado a partir de lo que ocurrió el domingo, hoy vamos a estar analizando los números y también vamos a estar analizando cuáles son las perspectivas políticas de aquí en adelante y de cara al mes de octubre. Estará en el primer bloque el sociólogo Esteban Perroni de Datamedia. Vamos a mirar los números, vamos a comparar lo que decían las encuestas hasta 72 horas antes del domingo y lo que dice la Corte Electoral, es decir, los números, lo que dijo la gente, lo que dijo la ciudadanía efectivamente. Y después, con el doctor Daniel Chaschetti y con Agustín Canzani, vamos a mirar la perspectiva política, como les decía. Hacemos la primera pausa de la noche, ya venimos, esto es 3356. Señores, es un gusto recibir a Esteban Perroni unos días antes de la veda electoral. Antes del domingo pasado hacíamos un análisis de lo que venían diciendo las encuestas. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer y venimos a darle un poco de calor a esta noche tan fría. Bueno, aprovecho, si me permitís, te voy a sacar un minutito, porque tendremos desde esta noche y probablemente hasta la noche del viernes fríos polares y temperaturas muy bajas y sensaciones térmicas muy bajas. Por lo tanto, el MIDES tiene una serie, el MIDES y hay una serie de agencias del Estado que tienen dispositivos para que usted se pueda comunicar y si ve, por ejemplo, gente en situación de calle, lo pueda denunciar. Yo creo que vale la pena recordar 0800 87 98, ese es el teléfono del MIDES, allí pueden denunciar a personas en situación de calle. El 105 es el teléfono de ACE, la asistencia médica de emergencia de ACE. 0800 50 50 es el teléfono del INAU en caso de que hubieran niños o adolescentes en esta situación y obviamente ante cualquier otra situación también se dispone del 911 como una forma de comunicarse. Pero repito, 0800 8798 el teléfono del MIDES. Allí podemos dar una mano simplemente llamando por teléfono, digamos, cuando veamos una situación de este tipo. Va a ser mucho frío y estar en estas noches tan frías a la intemperie, señores, puede inclusive llevar a algunas personas a la muerte. Así que a estar atentos y a dar una mano y a ejercitar nuestra solidaridad. Bueno. Otras temperaturas. El resultado de la elección. Pasó la elección interna. Pasó la elección interna. Vamos a trabajar en base a dos premisas. Primero, para los que nos vieron y para los que no nos hayan visto, formular alguna hipótesis de trabajo con la cual nos quedamos, ¿no? Nosotros preferimos, desde Datamedia y en general, como premisa de formulación de conocimiento, formular hipótesis y de algún modo aprender del error. Bien. Y la vamos viendo con la audiencia. Vamos a ver algunas placas y vamos a ir explicándolas que tienen que ver con lo que pasó el domingo, con lo que se preveía que podía llegar a pasar. Y con algunas perspectivas hacia exactamente. Adelante. Las estamos viendo, mirá. Ahí está, decíamos en el último encuentro, si se alcanza el 45% de votantes, es que algo cambió. Exacto. ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar de algún modo a hablar por los sin voz.
Vamos a ver un poco cómo son, o cuántos al menos son los que no asistieron. Ahí se están empezando a armar las gráficas. Perfecto. ¿Cuánto votó? 1.076.821.000 ciudadanos, el 40,2%. No asistieron a votar 1.601.210, más importante aún, el 59,8%. Y como en estos días se han dicho muchas cosas, sí, yo le voy a pedir a la audiencia que haga el ejercicio, no solo de escuchar para aquí o para allá distintas voces, que me parece muy bien, de observar. Ahí está. Entonces, si en lugar de la evolución de voto en las internas, lo que vemos delante, vamos a suponer 1999, fuera un balotaje. Sí. Imagínense, como ahora está más de moda el nombre de Jorge Valle, imagínense que fue un balotaje que ganó un tal Jorge Valle. 53,7%. Ahora, a la elección siguiente saca 45,7%. A la siguiente, 44%. A la siguiente, 37%. Y a la siguiente, 40,2%. Visualmente, evolución de voto en las internas. Me pregunto, ¿desde dónde se puede afirmar que se ha revertido la tendencia? Este candidato imaginario, ¿les daría ánimo mirando esta evolución? Al pasar del 37 al 40. Al pasar de cuando se estuvo en 54. Al pasar porque eso cada uno ve lo que quiere mirar. Al pasar de aquella época gloriosa del 53,7% al 40,2%, ¿cómo le doy ánimo a mis votantes en esta metáfora que estoy tomando? Y es muy difícil, porque supone que si realmente se revirtió la evolución, y tiene que esperar como 5 elecciones más para poder ganar. O sea que lo que querés decir en definitiva es que se sigue votando poco y la disminución es notoria y sigue. Exactamente. Digamos. O sea la tendencia va a votar poca no gente. No se alcanzó al 45% de votantes, por lo tanto, no cambió aquella idea, no, porque internas competitivas, más de un candidato. Sí, sí. Entonces, hay muchos entonces que se dicen generalmente en la opinión pública que después no se cumplen. Y lo que me parece grave es que no haya memoria. Entonces, ahí tiene el gráfico, que saque las conclusiones. Vamos al segundo gráfico. ¿Qué nos muestra? Y el segundo gráfico se sigue ocupando de las mayorías silenciosas. Yo digo, estos no ganaron, los que vamos a ver ahora. Ahí está. Pero son la mayoría. Entonces es importante, al menos, volcar una reflexión distinta para lo que estamos acostumbrados. Vamos a explicar. Sí, primero, la mayoría silenciosa se quedaron en la casa. Y vamos a ir viendo, de algún modo, cómo fue la votación interna. Lo vamos componiendo, vamos viendo las distintas distribuciones en el Partido Nacional, en el Frente Amplio y en el Partido Colorado. Ahí está. Los que votaron está en ese verde más oscuro. Los que no fueron a votar en ese verde más claro. El Partido Nacional, y arriba, les avisa que, de acuerdo a los promedios de data media, más o menos la intención de voto del Partido Nacional cerró con el 30%, la general de cara a octubre. La general de cara a octubre. La del Frente Amplio con un 35% y un redondeo, vamos a hacerle a favor ahí al Partido Colorado, del 15%. Ahí está. Es decir, ese 30% que tiene intención de voto a favor del Partido Nacional, un 56% fue a votar, claro, pero un 44% no. No fueron. Indicador de interés, indicador de motivación, ¿verdad? Entonces, esto supone el Miles que no asistieron 353.500 simpatizantes. Exacto. Probables votantes. Muy probables votantes del Partido Nacional. Si hacemos una cotización en senadores sobre la base de la democracia representativa, que los que van al Senado son los senadores y los diputados representando a nichos y porcentajes del público, nos da que 4 senadores del Partido Nacional se quedaron en la casa. Exacto. La misma operación... Vayamos al Frente Amplio, que acá parece ser peor aún, ¿no? Ahí está, arrancamos por la más favorable. Evidentemente, el Partido Nacional tenía algo así como una amenaza, para algunos casi de extinción. Había un candidato que si ganaba estaba en serios problemas. Y aprovecho a cuenta de lo que vamos a ver después. ¿De dónde salió esa presión? ¿De dónde salió ese dolor de estómago que tuvo durante 15, 20 días la calle Pou? Y de lo que venían diciendo las encuestas. ¿O no? ¿O exagero? Bien, después lo retomamos. Sí. Frente Amplio, evidentemente estos guarismos llaman muchísimo más la atención. De ese 35%, si yo lo compongo en una torta de 100, el 27% fue a votar. El 73%
33% no fue a votar. ¿Quieren leerlo en miles? No asistieron frente a amplistas con intención de voto. Escuchen, 684.236. Claro. Lo cotizamos en senadores. 11 senadores no fueron a votar. Imponente. Partido Colorado. Partido Colorado. Después vemos las consecuencias. Pero evidentemente, estos son la mayoría. No sé qué ganaron o qué perdieron, pero son la mayoría. Partido Colorado, la misma lógica. 33% de los que dicen que van a votar al Partido Colorado en octubre fueron a votar en las internas. 67% no. No asistieron 369.642 colorados. Lo cotizamos en senadores, 4 senadores. Desde esta foto, en función de los que no fueron a votar, si habrá mercado de consumidores para las elecciones de octubre. Sí, sí. ¿No? Si habrá gente para convencer. Entonces, un razonamiento a cuenta de lo que veníamos conversando en otros encuentros. ¿Influyen Claro, las tres encuestas preguntas en el rápidas. resultado electoral? 3 preguntas rápidas de televisión. Para un marciano, ¿influyen las encuestas en el resultado de las elecciones? Segunda pregunta, ¿los medios no influyen? Tercera, ¿los políticos en los medios no influyen? Estamos jugando a buscar una explicación. Obvio que los medios influyen. No vamos a cambiar ahora de golpe el paradigma de la influencia de los medios en la opinión pública. Sí, claro. Los políticos en los medios influyen, pero el comportamiento del público fue claramente en función de lo que venían diciendo las encuestas. Es evidente que este gran ausentismo, tomo como ejemplo del Frente Amplio, de 11 senadores que se quedaron en la casa, es porque estaba resuelto. ¿Y quién lo resolvió? Las encuestas, ¿verdad? Pero bueno, es información para la audiencia. Yo no quiero debatir con las cosas que escucho por ahí. Simplemente quiero que, aparte de escuchar, haya un soporte y haya memoria. Porque tiene que haber memoria para todo. Claro. ¿Verdad? ¿Tenemos más placas? Sí. Vamos viéndolas. ¿Qué pasó en el Partido Colorado? Perfecto. Un comentario previo bien interesante. Sí. Decíamos, hay un enunciado científico en estadística que dice que dado 2 muestras probabilísticas extraídas en condiciones y contextos similares de la misma población, deben dar resultados similares. De lo contrario, al menos una de las 2 está mal. Le hago una pregunta a Gabriel como interlocutor de la audiencia. ¿Seguiste la proyección de escrutinio de los 4 canales? Sí. ¿Viste grandes diferencias entre las 4? Grandes diferencias no. ¿Verdad que en no? En algunos casos había alguna desviación, pero líneas generales todas decían lo mismo. Muestras probabilísticas extraídas en condiciones y contextos similares, en este caso casi a la misma hora sobre una misma realidad, dan resultados más o menos iguales. Y desde ahí, perfectamente, antes de que se hiciera el escrutinio definitivo, se pudo proyectar precisamente el dato a la población. Exacto. Y finalmente el resultado. ¿Fue eso lo que ocurrió en los 3 meses anteriores? Entonces ahí es donde podemos definitivamente comparar qué nos invitaron a pensar estas predicciones. Hago una acotación más, simplemente para anotar, para poder dialogar sobre conceptos. Son predicciones, no son, fotos no son. Eso es una metáfora que a mí no me funciona. Bueno, los encuestadores se encargan de decir con mucha claridad que no predicen. Inclusive tienen un vocero ahora que dice que son mediciones. Es un eufemismo, no sé qué quiere decir. Son mediciones con la expectativa de proyectar una realidad. Sí, si no, ¿para qué se haría? Si no, ¿para qué se harían? Claro. Escucho en estos días comentarios del tipo, y no, Amorín es inmedible, el Partido Colorado es muy difícil de medir porque las muestras son muy chicas. Y un periodista sanamente le preguntó, ¿y por qué no las hace más grandes? Porque no tenemos plata. Y el periodista le dice, ¿y entonces para qué las informan? Yo creo que de eso, si quieren no hablamos más, pero esta es la realidad que nos espera de acá a octubre. Miren, por ejemplo, qué pasó Colorado, adentro del Partido Colorado. Agradezco esta explicación previa que me permitiste, Gabriel. Ahí está. Y acá está lo que decían equipo, factor, cifra, radar y opción. Exacto. Vemos, seguimos avanzando, vemos los números. Vamos a ver ahora qué pasó con Talvi. Va a aparecer ahí en pantalla una línea negra que marca el resultado final. Exacto. Talvi 53,5. Arriba. Bueno, entonces, a la hora, de aquí el más, a la hora de evaluar ligeramente, los resultados fueron buenos. Escuché a un consultor, no fue tan mal, al punto tal que la vicepresidenta, que creo que de encuestas no maneja mucho, hasta volcó una opinión y dijo, las encuestas estuvieron bien.
Bueno, yo creo que lo que hay que tratar es de trabajar con los datos y científicamente, ¿verdad? Ninguna de las encuestas decía No, pero ni que que hablar, Talvi llegaba al 54%. ni que hablar, distancias de 5 puntos, distancias de 8 puntos, insisto con una idea que manejábamos. Hay algunas que tienen distancia de 15 puntos, de 14 puntos, ¿no? Por ejemplo, pero veamos el caso de Sanguinetti. A ver, ya no es el caso de Talvi, podríamos decir, bueno, Talvi en el recorrido final por lo menos pudimos medir que Talvi avanzaba, perfecto. Pero imagínense Sanguinetti cómo entra a la veda. Sanguinetti entra a la veda electoral con 45, con 47. Con 43. Duda, con 40, con 43. Pero dice, con el aparato gano. Y fue sí. lo que declaró. El hombre se expuso. El hombre se expuso. Empezó a pensar sobre el final. Dijo, bueno, si me toca la vicepresidencia. Pero nunca se lo creyó. Claro. La línea negra dice lo que efectivamente votó. 32,7. No llegó al 33. ¿A ustedes les parece que del viernes al domingo, si le decían 32,7, pudo haber estado tan tranquilo Sanguinetti? Y no. Y repito el leitmotiv. ¿Influyen? ¿No influyen? ¿No predisponen al público a hacer una cosa o dejar de hacer? A ver qué pasó Avanzo con Amorín. porque hay muchos colores y muchos candidatos. Sí, no nos llegamos. Perfecto. Amorín, evidentemente, fue finalmente sacó más de lo que decían. 13,3. Había quien le decía 3 y quien le decía 12 en los extremos, digamos, ¿no? En un rápido vistazo, invito a la audiencia, sí, a seguir, a comparar las distancias. No son distancias aceptables en términos científicos. Por mí que repitan hasta el cansancio, que le fue. Yo creo que le fue bárbaro, pues pasamos un domingo bárbaro. Se ve que pasaron entretenidos. Pero los números son estos, no son otros. Vamos al partido yo no quiero nacional. hablar, yo quiero que vean y que la audiencia opine. Veamos qué pasó. El mismo ejercicio que hacíamos recién con el Partido Colorado lo hacemos con el Partido Nacional. Perfecto, Gabriel. La calle Pou, Sartori y la Ranía de Antía. Vienen los números. Lo que decían. Viene la raya negra. Porque es es una raya negra. La calle 53,8, pero uno daba 34. Uno daba 34. Felicitaciones al que llegó a 50. Pero lo que se trata, cuando se quiere entender esto como una carrera de caballos coloridos, no se trata de, metafóricamente, señores, pegar un candidato. Se trata de una estructura de medición científica. Entonces, obviamente, si el candidato A estuvo arriba, es porque el otro estuvo abajo. Y yo logré prever esa relación. Sí. A ver qué decía Sartori. Que no fue lo que pasó con Sartori. Imagínense si en la semana previa, porque todos estos relevamientos son de la semana previa, algunos son de un poquito antes, demoraron a modo de vedette, ¿verdad? Sí. Vedette de la campaña, demoro y doy la información el jueves. Que fue lo que pasó. Cuando lo había medido hacía una semana. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sartori junta un 20%. Pero miren los números de Sartori. 32, 32, 26, 29, 30. Máxima distancia 12 puntos. ¿Cómo puedo decir con 12 puntos que el protagonista, nos guste o no nos guste de la campaña electoral, que es al que había que medir mejor para ver qué pasaba con ese discurso tan triunfalista? Los números se explican solos. Larrañaga. No es data media, no es Esteban Perroni. Ahí está Larrañaga, 17%. Pero parece ser al que midieron un poquitito mejor, ¿no? Al final le dijeron dónde iba a estar a Larrañaga. Sí. Bien. Parece ser que fue el que mejor midieron. Antía. Bueno, sobre el final lo emparejaron de algún modo, pero vayamos a casos paradigmáticos. Cuando yo digo, ¿por qué digo de ese dolor de estómago que tuvo la calle Pou durante 20 días? Y porque evidentemente había datos sobre la mesa que lo llevan a pensar. Que él mismo admite que fue lo que seguramente generó una mayor participación y una mayor movilización. Obviamente, porque de algún modo el Partido Nacional, algunos... ¿Te acordás aquello del susto despertó el mamado? Totalmente, despertó. Digamos que más o menos pasó lo mismo. Muy parecida, muy buena idea. Frente Amplio. Pero dejámoslo a la vicepresidencia para después y retomamos esta idea. Vayamos al Frente Amplio ahora. Terminamos Frente Amplio. Dale. El Frente Amplio tenía una ventaja con relación a las demás mediciones, que era la muestra más grande. Entonces, claramente, como le dijo el periodista al consultor, si haces la muestra más grande, si pones si consiguen un pesito más, y si no, ya lo he tirado en otro canal de televisión, que se junten todas, Amorín le llama a las 5 hermanas, y hagan un único estudio del Partido Colorado, ya que están tan satisfechos con los resultados. Veamos qué pasó. Entonces Martínez, para una muestra más grande, evidentemente, logró una aproximación mejor. Martínez 42%. Es el caso paradigmático porque es el que tuvo la muestra más grande y el que tenía más votos dentro de la muestra. Exacto. Veamos Carolina Cose. Hay más proximidades en el Frente Amplio, es observable. Cose 25,5, pero ¿qué pasó con Andrade? A ver, Andrade. ¿Qué pasó con Andrade? Upa. ¿Verdad? Si Andrade sabía
En el momento que se hizo la medición, no cuando se difunde en este formato, insisto, de vedette de la campaña, sabía que ya estaba en el 23. Y yo no sé si no se deslomaba de algún modo para decir, si no vamos a poner... Y vaya si es actual este tema. Yo no sé si quiero ser presidente, pero por lo menos me voy a tirar a vice. Sí. Ah, bueno, si no influyen las encuestas, por Dios. Claro. Vergara. 9,5%. Y bueno, también, digamos que fue una estimación bastante... Pues de alguna manera, acorde. esto que ustedes vieron es lo que predecían las encuestadoras y lo que terminó pasando. La línea negra, esa era lo que terminó pasando. Y vimos cómo en algunos casos las desviaciones son imponentes. No tiene adjetivo, hay que agarrar una calculadora y sumar. A pesar de que vienen algunos canales de televisión que este sistemita de barra que venimos presentando les gusta, porque vi que lo hicieron prácticamente igual, pero lamentablemente no le agregaron la información para la gente. Pero bueno, cosas que pasan. A ver. ¿Qué nos dejó? ¿Qué nos dejó? Y vamos a la media electoral. La media electoral, simplemente se la repaso rápidamente. Es un aprendizaje. Por ejemplo, en las elecciones españolas fue la predicción más cercana. Lo hacemos solo con el Frente Amplio como ilustración para la audiencia, ¿verdad? El resultado final de las internas de Daniel Martínez, 42. La media electoral de Datamedia, 42,2. La distancia, 0,2. O sea, evidentemente que fue un zoom positivo de cara a ayudar a predecir no solo el orden, sino las distancias. Carolina Cose, 25,5 la interna, 25,6 la media electoral. Distancia 0,1, fue positivo. Óscar Andrade, 23%, la media electoral 18,8. Bueno, acá no pudimos zafar. La media electoral va atrás de las mediciones. Exacto. Y fueron tan dispares que evidentemente no pudimos mejorar la información para el público acerca de lo que iba a ocurrir. Con Mario Vergara. Y con Mario Vergara nos pasó 9,5 el dato real, 10,6 la media, 1,1. También fue positivo. Ayudó a precisar el dato. Claro. Pero no les quiero vender, por favor, la media electoral, la media electoral no se vende, se comenta. Claro. Simplemente. Los que les quiero anticipar, observando los que no participaron, observando lo que nos espera, si los sistemas de medición no son autocríticos de algún modo, y si las distancias van a ser más cortas, va a ser interesante hacer una media electoral para poder asumir la responsabilidad de predicción y comentarla mejor. Tenemos 2 minutos para cerrar este bloque. Perfecto. Decíamos, no habrá fórmula de presidente y vicepresidente durante la semana entrante. Nos equivocamos. Hay que decir las cosas como son. Nos equivocamos en la interna blanca. Pero dimos en 2 internas que muchos pensaban de que no, que de algún modo se cerraba, por lo que se dijo de la vicepresidencia de Cose. O la colorada era la que estaba más definido que se cerraba, ¿no? Sin embargo, no. Ahí está. Ahí es donde de algún modo decimos, bueno, las repasamos rápidamente. Y yo creo que la decisión de la calle Pou de nombrar a Beatriz Argimón está apurada por la situación de las encuestas. Estaba atragantado el hombre, es la verdad. Tenía que resolver un asunto. Que resolver ahí, para poner en orden la casa, ¿no? Parecían como de algún modo, me hace acordar a la pata Daisy ordenando... ¿Sí? Bien. ¿Es buena esa decisión? Es más, no sé. Jorge Valle, que está de moda, le diría, el que se precipita, se precipita. Claro. El que parece quedar mejor parado, mirando las cartas, tranquilo. Yo soy economista, defino después. Talvi. Deja de lado el brazo de vice de Sanguinetti. Todo lleva a pensar que ese va a ser el movimiento. De lo contrario, puede borrar con la mano lo que escribe con el codo. Es Talvi. Y la interna del Frente Amplio, para mí, les voy a dejar simplemente 3 características que debe tener el vice. Rapidito. El vicepresidente del Frente Amplio tiene que entusiasmar a la interna, que claramente no tiene entusiasmo. Después, conversar con los desencantados, porque si no los números no dan. Y tercero, tiene un problema que no lo esperaba. Quien sea, tiene que ayudar a la fórmula a debatir con Talvi. Cambió el escenario, despiértense. Todos los actores, despiértense. Cambió el escenario. Talvi va por el balotaje. Talvi no va con la idea que tenía Sanguinetti antes. Y si eso no lo leen el conjunto de sus adversarios, va a estar en problema. Y la pregunta es, ¿existe una mujer en el Frente Amplio que cumpla con esa característica de entusiasmar a la interna, dialogar fluidamente y críticamente con los desencantados, capacidad de ayudar a debatir con Talvi?
¿Existe esa mujer? Dejamos planteada la pregunta y nos reencontramos en cualquier momento. Y quiero escuchar la respuesta de Canzani. Vienen Canzani y Chaschetti en el próximo bloque. Gracias, Esteban, como siempre. Pausa y ya venimos. Señores, seguimos en vivo aquí en Televisión Nacional haciendo 3356. Daniel Chaschetti, gracias por acompañarnos. Un placer estar acá. Un gustazo. Agustín Canzani, gracias también. Gracias por la invitación. Quiero arrancar por lo último que escuchábamos en el bloque anterior y que ponía arriba de la mesa Esteban Perroni, las diferencias de cómo se salió de la noche del 30 de junio, de las elecciones internas. Rápidamente, dice Esteban, apurado por las alternativas, apurado por la situación y con una especie de dolor de estómago que se terminó de resolver a última hora de la noche, Luis Lacalle Pou decide su candidata a vicepresidente. Rápidamente. El Partido Colorado, con Talvi midiendo más la jugada, diciendo, bueno, yo voy a ver cómo lo resuelvo, me voy a tomar mi tiempo. Y el Frente Amplio con algo de incertidumbre porque las distancias no fueron tan grandes, pero parece ser que la segunda no enamora tanto. A ver. La paradoja es que el partido que venía con una interna complicada sale bien de la noche del domingo, que es el Partido Nacional, con una fórmula que no se resolvió en la noche. Eso estaba hablado en la semana, el rumor corrió. Y el partido que venía con una interna armónica, que casi había hecho de la unidad un tema central de la campaña de los 4 candidatos, sale con un mar de incertidumbre muy importante. Y yo creo que eso tiene que ver con la votación. O sea, la votación del Partido Nacional fue muy buena, muy buena. Impulsada también por los problemas. problemas. El 67% de los votos que había conquistado en el 2014. Y con lo que dicen las encuestas, que tiene una intención de voto del 30-32%, es el 67% de la gente que en Uruguay está dispuesta a votar. O sea, llevó a votar. Yo creo que ahí hubo un efecto Sartori, sí, claro, muy importante. Y el Frente Amplio al revés, ¿no? El Frente Amplio votó mal, perdió 47.000 votos respecto al 2014, y eso los actores lo sabían. Entonces yo creo que ahí es donde surgen los problemas del Frente Amplio. O sea, votamos mal, la fórmula no nos convence, vamos a frenar y vamos a tratar de buscar una alternativa. Te voy a poner en un brete. Hoy en las redes sociales, en Twitter, decías: no hay ningún motivo para que Carolina Cose no sea la candidata a vicepresidente. Yo creo que todos los caminos conducen a Carolina Cose por varias razones. Pero lo que está haciendo el Frente Amplio en este momento es buscar desesperadamente una alternativa, porque en última instancia creen que la candidata no es suficientemente atractiva, y el candidato también, ¿no? Porque si vos tenés un buen candidato, poco importa quién la acompaña como vice. Agustín. A ver, yo creo que concuerdo con lo que dice Daniel, pero a mí me parece que es importante decir, una cosa es la evaluación de las internas como evento, que forma parte de la campaña, y otra cosa es ver el impacto que esto puede tener hacia adelante. Me retrotraigo 10 años atrás. Yo decía, 10 años atrás, ¿por qué? 10 años atrás. El Partido Nacional vota razonablemente bien en aquella interna y en una escenografía muy particular, con un acting muy particular, Lacalle, padre, claro, presenta la fórmula con Larrañaga. Todos dijimos, bueno, esto salió muy bien, el Partido Nacional salió fortalecido. Rápidamente, la misma noche. Conocemos los resultados después, ¿sí? Perdón, y en esa oportunidad la fórmula del Frente Amplio demoró 10 días en resolverse. Quería hacer esta comparación. La fórmula demoró más de 10 días y no fue celebrada con mucho entusiasmo, por decirlo de alguna manera. De hecho, porque estuvieron Bonomi y Lorenzo negociando una semana y no alcanzaron un acuerdo muy firme. Pero la diferencia es el contexto, claro, Agustín. Entonces, a ver, lo que yo digo es, si yo tengo que hacer la evaluación de los ganadores en términos numéricos y también en términos simbólicos, acá me parece que hay básicamente 4 ganadores, ¿sí? ¿Cuáles son los 4 ganadores? Son Lacalle, sin duda, ¿sí? Talvi, sin duda, Manini y Ríos, sin duda, y yo creo que a un nivel modesto, Novik también.
Porque no votó mal. Votó para lo que es su partido razonablemente bien. Existe, a veces tendrá un esfuerzo, pero existe. Existe dentro de los partidos pequeños. Es también a su medida un ganador. Esos son como los 4 ganados. Perdedores, bueno, claramente el Frente Amplio, que votó mal, no hay duda que votó mal, y después los perdedores adentro de cada partido. La Rañaga, que es muy difícil ver cómo se puede acomodar en el futuro, Sartori, que apareció como una promesa que claramente se pinchó, y hay que ver cuáles son las alternativas. No es lo mismo competir por el Senado que competir con ese perfil para una campaña presidencial, y claramente Sanguinetti dentro del Partido Colorado, ¿no? Que es de los grandes líderes políticos uruguayos, con Mujica en los que nunca habían perdido una elección. Acá Sanguinetti la pierde y se retira. Pero entonces, déjame hacer una pregunta, porque yo he escuchado esto de que finalmente fue un fracaso lo de Sartori. Y yo me pregunto, ¿un fracaso? Un tipo que hace 6 meses no lo conocíamos obtuvo el 20% de los que fueron a votar en el Partido Nacional. Correcto, pero el punto es, vos sos exitoso no de acuerdo a X parámetros, sino a tus objetivos. Y Sartori vino para ganar. Y en un momento generó la idea de que podía competir para ganar. No ganó y quedó bastante lejos. Entonces, en ese sentido, yo creo que fracasó. Estoy de acuerdo. Es un perdedor. Sí, estoy de acuerdo. Lo que no quiere decir que no haya acumulado cierto capital político, pero por su estilo político. Yo tengo mis dudas de que ese capital efectivamente sea algo, él debe saber más que yo de capital igual, ¿no? Pero que ese capital sea algo... Capital político. Claro, que ese capital político sea algo que pueda usar con facilidad en otras instancias. Sí, estoy de acuerdo básicamente con lo que dice Agustín sobre los ganadores y los perdedores. Yo creo que hay que insistir con el tema de las fórmulas en el Partido Colorado y en el Frente Amplio, porque la interna no se cierra con el resultado de la elección. La interna se cierra con las fórmulas presentadas. O sea, es un proceso de selección de candidatos. El modelo uruguayo de internas no selecciona vicepresidentes precisamente para que los partidos tengan formas de representar a los perdedores. A diferencia de las internas en Argentina, que se llaman PASO, donde están no solo no compiten, sino que van con las fórmulas completas. En el caso uruguayo, cuando se discutió la reforma en el 97, se pensó que el vicepresidente era una moneda de cambio para reconstruir la unidad partidaria luego de una competencia interna. Entonces, yo creo que las internas se terminan cuando se cierren las fórmulas. Y por eso los analistas estamos tan atentos y estamos siguiendo paso a paso lo que están haciendo los candidatos. Déjame hacer una aclaración. Es correcto que el proceso de internas se cierra ahí. Pero no necesariamente. Hay que pensar que las fórmulas son claves. ¿Sí? Veamos el papel de las candidaturas vicepresidenciales en las últimas elecciones. ¿Le podemos asignar un rol clave? Yo creo que no. Me voy para atrás y digo, quizás... A ver, Larrañaga, Sendik... Claro, quizás Hugo de León con Bordaberry fue bastante importante. Pero en los otros casos... Pero la candidatura de Sendik a la vicepresidencia tuvo un sentido simbólico, porque fue una interna difícil de Tabaré Vázquez, la ganó cómodamente, pero hubo una crítica muy dura de Constanza Moreira respecto a su edad y a su visión anticuada del Uruguay, ¿no? Y conjuntamente a esa crítica aparece Lacalle Pou como un torbellino, muy joven haciendo la bandera. Tabaré lucía francamente mayor, bastante mayor, y yo creo que Sendik le agregó juventud, le agregó... Fue como un aporte simbólico, ¿no? Pero Tabaré era buen candidato, y en realidad Tabaré hubiese hecho una buena campaña con cualquier otro al lado, ¿no? Pero en ese momento fue como una necesidad frente a la irrupción de Lacalle Pou. Yo tiendo a pensar que la verdad es que las internas tienen algo de representar la paz en la interna partidaria, pero, a ver, luego en una campaña se disputan las bancas, entonces la gente se alinea, la campaña se alinea todo el mundo. Pero aprovecho porque introducía una cosa interesante, Esteban, que quiero ver si ustedes coinciden. Decía él, bueno, pero el Frente Amplio tiene un desafío, que es la persona que vaya allí en segundo lugar
por lo que los estoy escuchando a ustedes, no sé si es tan relevante, pero decía, tiene que entusiasmar hacia adentro y tratar de convocar a la militancia, linkear con los desencantados y quizás discutir con Talvi, porque decía Esteban, Talvi no vino a buscar el tercer lugar como al parecer quería Sanguinetti. Yo creo que esas son todas responsabilidades del candidato a la presidencia, ¿no? Principalmente. Me parece que el vice acompaña, no es sustantivo. Y si es sustantivo, es que algo ocurre. Yo diría que en realidad es más importante, algo que hablábamos antes de empezar el bloque, que es definir el elenco clave. ¿Sí? A ver, la calle Pou tiene una ventaja, que es que tiene un camino recorrido con una imagen presidencial y con un cierto elenco. Él incluso algunos los nombró, ya los anticipó como ministros. Ese elenco es un elenco relativamente nuevo en la política uruguaya, puede tener cierto potencial, tiene un déficit importante. Porque son técnicos, no políticos. Ninguno de ellos es político. Y ya lo ha mostrado en algunas declaraciones que eso puede generar algunos problemas. El Frente Amplio, Daniel Martínez, ¿tiene un elenco o no lo tiene? Yo creo que este es un primer asunto, porque si no, todo recae en la candidatura. Y claramente lo que hay en una campaña política son un conjunto de conversaciones de las cuales quienes son candidatos llevan un peso muy importante, pero los elencos llevan un peso relevante. Pensemos, por ejemplo, si nos queremos retrotraer 15 años atrás, el rol de Astori en la campaña de Tabaré Vázquez. Yo recuerdo una conferencia de prensa en que le preguntaban a Tabaré Vázquez algo sobre el dólar y empezó haciendo un razonamiento de física cuántica y de cómo se movían los neutrones, ¿no? Y alguien dijo, está loco. Dijo, no, yo sobre esto puedo hablar. Por economía le preguntaba a Astori, que está acá al lado mío. Claro. Es el ejemplo típico de cómo esto pasa. Entonces, me parece que el Frente tiene el desafío de, primero, cerrar la fórmula de acuerdo, definir su elenco básico para tratar de dar esa pelea, elegir 4 o 5 ejes claros de campaña, porque ha venido jugando en la cancha del adversario, y tiene que decir en qué ejes va a intentar jugar, en qué canchas va a intentar jugar, y luego proponerse un trabajo que tiene que ver no solo con hablarle a Talvi en los encantados. El Frente Amplio, para ganar, tiene que hacer retornar a alguna gente que se fue del Frente Amplio y hoy vota el Partido Nacional. Y esa gente vale doble. Porque esa gente la saco de acá y la sumo acá. Hoy en día, si uno mira con detalle las encuestas de lo que llamamos la matriz de voto, lo que explica las diferencias entre Frente Amplio y Partido Nacional, más que la indecisión, es este traslado de un lado al otro. Claro. Si el Frente Amplio logra revertir ese traslado de un lado al otro, ahí tiene una gran posibilidad. Y esas personas que se fueron no aman a la calle Pou. No es que estén absolutamente fascinadas con la calle Pou. Pero convengamos que la calle Pou está haciendo muy bien las cosas, ¿no? La calle Pou es un candidato que llega en un momento justo. Está en un momento en el cual está actuando ya como un presidente, ¿no? O sea, se está probando el traje. Sus discursos son medidos, estudiados, su postura, su forma de dirigirse a la Cámara, cómo habla con los periodistas, todo está bastante bien estudiado y la puesta en escena es muy buena. Y eso me parece que es una ventaja muy grande, ¿no? Uno lo compara con el candidato del Frente Amplio y creo que bueno, gana por goleada hoy, ¿no? Entonces, esas son todas cuestiones que evidentemente, si Daniel Martínez quiere corregir, si el Frente Amplio quiere ganar, Daniel Martínez va a tener que corregirlas, ¿no? Entonces, me parece que estamos en una situación donde el Partido Nacional tiene ventaja, y bueno, ese objetivo, que para mí es un objetivo extremadamente difícil de alcanzar, que es reconvertir votantes, se logra si se resuelven estas otras cosas, ¿no? Es que un elenco alrededor de Martínez, una vicepresidencia que sea una mujer, que lo acompañe, y en tercer lugar, bueno, tener una estrategia de campaña, ¿no? ¿No visualizan esta posibilidad que decía Esteban de que quizás Talvi quiera disputar, estar en noviembre? Sin duda. Sí, lo va a hacer. No hay nadie que corra por la presidencia
se baja del sueño. Pero que además de soñarlo, que tiene posibilidades. ¿Pero a quién le va a hablar Talvi? ¿Al electorado del Frente Amplio o al electorado del Partido Nacional? Y más parecido al electorado del Partido Nacional, ¿no? Bueno, Entonces, hay que mirar las encuestas, ¿no? Talvi está cultivando un perfil de centro, ¿no? Que a los que lo conocemos muy bien nos sorprende un poco, porque bueno, su visión de la economía es bastante liberal, yo creo que más liberal que la de la calle Pou. Sin embargo, hoy para muchos es como que Talvi se fue al centro y lo pasó a la calle Pou. Esa es la explicación del éxito de Manini y la buena votación de Novi, ¿no? O sea, los partidos tradicionales se están moviendo al centro. Entonces están demasiado movidos al centro y están dejando el ala derecha vacía, ¿no? Vacía. Entonces me parece como que es cierto, conseguir votantes blancos para Talvi es lo que tiene más cerca, pero yo veo que hay también una intención de quitarle votos al Frente Amplio, ¿no? O sea, o por lo menos de ir por esos que están molestos, enojados, ¿no? Y su discurso está pensado en esa línea. ¿Y podrá con eso? Yo sé que tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Creo que porque el tema es que una candidatura, una opción política partidaria, no es solo lo que yo quiero hacer, sino lo que se construye socialmente. Entonces, acá el tema es que Talvi construyó eso sin demasiada oposición. ¿Correcto? Sí. El punto es seguir siendo eso con oposición. Claro. Que lo mismo le ocurre a la calle Pou. Es decir, bueno, es la lógica un poco de las internas, claro, ¿no? Las internas te permiten encapsulan jugar, un poco la discusión, ¿no? Pero ahora se abre otro partido. Lo que sí está claro, me parece a mí, es que nosotros tuvimos hasta ahora, desde 2004 hasta hoy, una elección en donde los partidos que competían miraban para un lado. Claro. Básicamente, el Frente Amplio miraba al Partido Nacional, ¿no? El Frente Amplio ahora va a tener que mirar para más de un lado y vamos a tener más fragmentación del apoyo político, incluso con fenómenos nuevos. El otro día estaba leyendo un estudio europeo, me pareció muy sugestivo, que habla de los hiperliderazgos y los hipopartidos. Es decir, liderazgos muy potentes con partidos que casi no existen o son un instrumento al servicio de... Eso para mí es cabildo abierto. Es cabildo abierto. Le llamamos Manini, no le decimos cabildo abierto. Eso es Novik, en algún sentido, pero ojo, eso es Macron. Entonces, este es un elemento que cuando se genera desafección política, tiene muchas chances de progresar. Y esa gente también va a pelear en la campaña. Sí, pero yo creo que los partidos tradicionales van a ir por ese electorado, ¿no? No se van a resignar. Daniel, cada banca que gane Manini no se la está quitando del Frente Pero Amplio. veamos, ¿qué pasó a los partidos tradicionales? Yo estoy de acuerdo, pero veamos. En términos porcentuales, creció o decreció el Partido Nacional. Decreció levemente. Creció el Partido Colorado. Ahora, lo que más creció fueron los otros partidos. Claro. El conjunto y de el los partidos crecimiento de los otros partidos es equiparable al crecimiento en votos que tuvo el Partido Nacional. Dígame si no es magnitud. Es una magnitud muy importante, sin tener internas, es decir, sin tener un incentivo para la concurrencia. Entonces, estoy convencido de que se abre un juego más complejo, donde nosotros estamos viendo algunas cosas acá, pero hay otras peleas en la superficie que tienen que ver. A ver, hablamos de los partidos chicos y hablamos mucho de cabildo abierto, obviamente, porque es notorio lo de Novik. Bueno, ahora, hay también un gran fracaso electoral en el Partido Independiente. Se me dirá, nosotros no tenemos competencia interna. Bueno, tampoco la tenía Manini, tampoco la tenía... No, pero votó muy por debajo casi 5 años. Tampoco la tenía Asamblea ¿no? Popular, tampoco la tenía... Salles duplicó en votos al Partido Independiente. Sí. Pablo Mieres está pagando los errores, ¿no? Me da la impresión que el no haber definido claramente su estrategia y llegar hasta la puerta de las elecciones internas con dos estrategias, digo dos estrategias porque una estrategia es estar en el bloque de la oposición y aspirar a reemplazar al Frente Amplio en el gobierno, y otra
estrategia muy distinta es ser un partido pivot y estar dispuesto a negociar a la izquierda o negociar a la derecha. Esta segunda es el postulado histórico, nació para eso el Partido Independiente. Pero me da la impresión que a determinada altura de esta legislatura, de este periodo de gobierno, el Partido Independiente se movió y hoy es parte de un bloque que aspira a suceder, incluso es parte de la coalición que promete la calle Pou. Entonces me parece que no ha desmentido Mieres en estas horas. Claro, me parece a mí que lo que intentó Mieres es hacer converger las dos estrategias y fue imposible, porque la construcción de una coalición que luego tuvo que deshacer obedecía a la idea de ser un partido del centro, pivot, negociando izquierda y derecha. Pero sus socios empezaron a hablar y a generar complicaciones, y yo creo que sus nuevos socios, o sea, los blancos y colorados, le empezaron a llamar la atención, y él tuvo que desarmar eso. Y me parece que eso el electorado del Partido Independiente lo percibió. Claro. Entonces ahora Mieres tiene también un gran desafío. En ese sentido está en una situación bastante parecida que el Frente Amplio, ¿no? Él tiene que utilizar bien el tiempo, reposicionar al partido, reconstruir una estrategia, y bueno, vamos a ver si le sale. Es una situación delicada, ¿no? Yo creo que hay un problema electoral que es el siguiente. Cuando se trata de un partido pequeño, en un sistema tan estructurado como el uruguayo, uno depende más de los errores de los otros que de sus buenas jugadas. Esto es así. Sobre todo cuando no es un sistema parlamentario. Porque si es parlamentario, bueno, tengo otra posibilidad de moverme. Acá las posibilidades de moverme son más limitadas. Tiene que favorecerme mucho la matemática para quedar en un rol clave. Primer asunto. ¿Cuándo crecen esos partidos? Cuando tienen un liderazgo carismático, que no parece ser el caso del Partido Independiente. Bueno, pero es el mismo líder, y con ese líder llegaron a una banca en el Senado, y ahora se está derrumbando. ¿Cómo llegaron a una banca en el Senado? Luis Eduardo González siempre decía, el Partido Independiente son los anti al cubo, anti Frente Amplio y anti partidos tradicionales. Tiendo a pensar que lo que ocurre es que para el electorado típico del Partido Independiente se volvió un anti al cuadrado. Bueno, entonces pierde parte de su atractivo. Y ahora reposicionarse es muy difícil porque ya marcaste demasiado la cancha. Entonces va a ser un desafío porque además tiene otra gente compitiendo por el espacio de los anti al cubo. Con otro perfil y con otras características. Y más eficiente. Claro. Y atractivo. Y con otros liderazgos. Claro, entonces está en una cancha complicada. Mieres va a pelear votos con Talvi y con la calle Pou. Es un drama. Y ahí es un drama. Es complicado. Claro. Digamos que tenemos un escenario que va a tener algunos elementos nuevos que elecciones anteriores, ¿no? Es decir, mucho más competitivo, está claro, que hoy no podemos decir, como quizás se podía decir a esta altura en algunas elecciones anteriores, que la cosa estaba más o menos despejada. Sí, va a ser más reñido, el Frente Amplio está en problemas, va a haber más partidos con representación parlamentaria, pero más partidos pequeños. O sea, la fragmentación global del sistema no va a aumentar tanto como algunos creen. Vamos a seguir teniendo 3 grandes partidos. Y yo creo que en ese sentido el tamaño de esos partidos pequeños va a depender de la eficacia de los 3 grandes. Vuelvo a repetir, si los partidos tradicionales se proponen cerrar la puerta por la derecha y segmentan un discurso hacia ese público, pues es un público que dejó de creer en ellos, ¿no? O sea, Manini promete defender mejor a la familia militar, respecto a la agenda que tiene el Frente Amplio, que es ley orgánica, desaparecidos, reforma de las pensiones militares. Bueno, Manini promete defenderlos mejor que los partidos tradicionales. Entonces los partidos tradicionales van a salir a competir con Manini. Entonces vamos a ver si al final de la carrera Manini es tan grande, Cabildo es tan grande, vamos a ver si Novik consigue entrar al Parlamento, vamos a ver si hay espacio para ellos. Claro. Yo tengo mis dudas. Sí, yo creo que también lo que tenemos que acostumbrarnos es que los electores son más lábiles. Entonces, los cambios que hemos visto a nivel de intención de voto en las encuestas no tienen antecedentes en Uruguay. En esa magnitud no la tienen. La caída del Partido Colorado fue muy grande, pero no tiene esa magnitud. Entonces, y además en un contexto que era... Claro. Que explicaba... Y que venimos de una gran estabilidad, con 3 elecciones sucesivas con volatilidad menor a 5%. Con un partido dominante, entonces... Creo que lo que puede ocurrir es que en este caso sí la campaña sea determinante.
sea algo que mueva más gente Claro. que otras campañas. Los niveles de indecisión son un poquito más altos, pero no dramáticamente más altos. Pero lo que uno ve es algo de lo que no hablamos. En todos los indicadores, el nivel de aceptación promedio del elenco político uruguayo es el más bajo, de los últimos 25 años, desde que se miden encuestas. Por eso el 40% del domingo nos sorprendió un poco, ¿no? Entonces, esperábamos menos. Hoy en día no hay un solo político uruguayo que tenga imagen positiva, uno solo. Es la primera vez que esto pasa en los últimos 25 años. Entonces, lo que vamos a ver acá es que, como uno suele decir a veces, en el fútbol está de moda decir, los partidos se deciden en los detalles. Exacto. Los detalles en esta elección tiendo a pensar que van a ser más importantes que lo que fueron en otras. Gracias a los dos por haber venido, Un placer. gustazo de verdad, y bueno, probablemente los convoquemos más adelante. Y no me quiero ir sin lo que arrancábamos al comienzo. Van a ser noches muy frías desde hoy y probablemente hasta la noche del domingo. 0800 8798, el equipo móvil del Mides. Si ven gente en la calle, durmiendo en la calle de noche, fundamentalmente llamen a este teléfono o al 105 de ACE, que también puede dar una mano en ese sentido, y el 0800 50 50 en caso de que hubiera niños o adolescentes. Va a ser mucho frío, pasar estas noches en la calle puede ser muy complicado. Así que esos son los números que tienen para comunicarse. Gracias, nos reencontramos el viernes que viene. Gracias.